No, es un modelo. Son cosas teóricas calculadas con computadora. Ahora, ¿en qué sentido dices que más ancho o más delgado? A ver, déjame nomás, aquí creo que algo nos quiere decir Martín. ¿Sí? Otra vez, va de cero. Ok. Bueno, entonces las preguntas son, Javier, ¿estamos hablando siempre años luz, millones de años luz? No, 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 no estábamos hablando de distancia, estamos hablando de tiempos. Los años luz son distancia. Esto, Júpiter podría haber sido parte de este cúmulo. También ya la respondimos. Ya respondimos estas dos preguntas, sí. Bueno, entonces, a ver, ahora sí, Connie, ¿a qué rayitas más gordas y más flacas, a qué te refieres? Ajá. Estas líneas perpendiculares, ajá. Ah, o sea que estas están más anchitas y estas más. Sí, en realidad estas rayitas que tú dices no son modelos, es simplemente para denotar más o menos de dónde a dónde se mueven desde que llegaron a secuencia principal hasta que salieron de secuencia principal. Calculado. Sí. Ahora, fíjense que acá se vuelven mucho, mucho menos, mucho más delgaditas. Y hay una razón para ello. Es una razón bonita. Resulta que las estrellas de menos masa son completamente convectivas. ¿Qué quiere decir esto? Convicción es esto de cuando el agua hierve, que lo que está abajo se va para arriba y lo que está arriba se va para abajo, ¿no? Bueno, las estrellas de menos masa están haciendo esto, pero desde el centro hasta afuera. Entonces, lo que eso produce es que, si bien las... ¿Qué pasó? Olga levantó la mano. Bueno, ahorita déjeme terminar. Entonces, exacto. Sí. Entonces, tenemos una estrella, las estrellas de baja masa, no todas las estrellas, sino todo, o sí todas las estrellas tienen una parte convectiva, pero no todas. Por ejemplo, el Sol. El Sol, la parte interna no es convectiva. Es como más tipo, es un gas, pero no está en esta ebullición. La parte que está en ebullición es nomás la última cascarita. Ajá. Bueno, eso pasa en el Sol. Hay otras estrellas que la parte convectiva es la parte interna. Ajá. Pero las estrellas de menos masa son completamente convectivas, totalmente. Ah, sí. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque yo esté quemando hidrógeno en la parte meramente central, ahí tengo mis reacciones nucleares, lo que quiere decir es que siempre estoy trayendo hidrógeno de afuera para adentro, porque es totalmente convectiva. Entonces ahí no es que se me acabe el hidrógeno en el centro. Cuando se me acaba el hidrógeno, se me acabó el hidrógeno en toda la estrella. Ajá. Entonces, precisamente las estrellas de menos masa, pues prácticamente no se mueven de ahí. El hecho de que se muevan es porque los núcleos tienen cada vez menos hidrógeno. Ajá. Sale, ahora sí, Olga, ¿qué pregunta tienes? A ver. Eh, eh, Olga. Soy Joaquín Villeda, pero estoy en la cuenta de mi mami y tengo 11 años. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál fue el sol más grande, la estrella más grande que ha encontrado el ser humano? Bueno, pues no se sabe bien. Bueno, habría que pensar en si te refieres a por grande a la masa o a por grande al tamaño, porque una Al estrella tamaño. al tamaño. Eh, Ahí depende también de la, de la etapa de vida. En general, si me dejas ir un poquitín para atrás en este diagramita que teníamos por acá, donde estaba aquí, ahí. Fíjate que llegamos a tener por aquí estrellas que tienen 1000 veces el tamaño del Sol. Ahí dice 1000 R solar. Entonces, las estrellas que se ubican por aquí en este diagrama tienen más o menos estos tamaños. Por ejemplo, Betelgeuse, o como se pronuncie,
Betelgeuse. Esa estrella tiene más o menos cerca de 1000 veces el tamaño del Sol. Ajá. Y viene a ser eso algo así como el tamaño de la órbita de la Tierra. Algunos piensan que puede llegar a ser el tamaño de la órbita de Marte. Pero digamos, la parte central que ya tiene las reacciones nucleares está realmente en el centro. Y todo esto es, digamos, la cáscara, la envolvente que rodea la estrella, ¿no? Pero esos son más o menos los tamaños máximos de las estrellas. ¿Vale? Una segunda, enésima pregunta de Connie. A ver. Ok. Vale. Sí, es que sí, luego también la garganta se me. Sí. Vale. Si no oyeron, 5 minutos y no se vayan porque vamos a pasar a asistencia. ¿Vale? Ya Connie me dio descanso. Eh, Parece que tenían la duda. Sí, estamos en descanso, 5 minutitos. Una pregunta. Venga, Una y preguntita. dímela. En la existencia, como ya compartí mi nombre en el chat y todo eso, entonces, ¿qué tendría? ¿A qué hora se acaba la clase? A las 8 de la noche. Ah, bueno. Luego nos colgamos un Es que poquito yo, más. es que yo ya tengo sueño y no sé si, Perdón, no oí bien. tengo, o sea, yo me sé dormir como por ahí de las 9 y no sé si ya pasó. No creo que lleguemos a las 9, pero O sea, pero es que tengo sueño. Tengo sueño y no sé si ya pueda salir. Además, otra cosita que me gustaría decir es que, o sea, no soy de México, pero vivo en Ecuador. ¿pero qué? O sea, soy de ¿Qué México, pero vivo en Ecuador. Ajá. Y son como 1 hora de diferencia. Y acá ya mismo van a ser, son las 8. Ya. Allá entonces ya son ahorita las 8 de la noche. Sí, ya son las 8. Muy bien. Tengo una preguntita, doctor. Dígame, dime. Por ejemplo, el sistema solar
está en la secuencia principal, lógicamente, ¿verdad? ¿Está qué, Eh, perdón? Está en la secuencia principal. El sistema solar, no, el Sol. El Sol, perdón, el Sol, Sí, ¿verdad? Sol. Está, Ajá. está en la, está en la secuencia Sí, principal como estrella, ¿verdad? sí. Lógicamente, en la parte bíblica habla de un fin del mundo, pero para mí es cuando el sol va a finalizar su brillantez, su Ajá. energía correspondiente. Y ya Ajá. como ya solo le queda poco, en millones le queda unos 400,000, dijo usted, ¿verdad? En millones, 4.500 millones de años. 4,500 millones de años. Sí. Para mí ese es el verdadero, que hablan de un fin del mundo. Para mí es el verdadero cuando el sol va a desaparecer en su brillantez. En qué etapa está el sol ahorita? A la mitad En de qué la vida. momento? A la mitad. Sí, pero se va a convertir ahorita en enana roja, es verdad, Ahorita es una estrella de secuencia principal. pero no Baja tiene más. nombre, no es enana roja, no es nada de eso ahorita. No, las enanas rojas son mucho menos masivas y mucho Brillante, menos, sí, exacto. Son más frías, pero se menos va a luminosas. convertir en algo más al final, cuando pierde su cantidad de energía, se va a convertir en otro tipo de estrella. El Sol se va a convertir en una gigante roja primero Ah, y gigante roja, luego, sí, luego enana. se va a convertir eventualmente en una nebulosa planetaria, es decir, va a expulsar sus capas Ujú, exteriores que van a formar una nebulosa planetaria, así se les llama, ujú. y lo que queda en el centro de la nebulosa planetaria es una estrella enana blanca, o sea, el Sol, las capas Ajá, ajá, exteriores las expulsa y la parte central se contrae, hasta tener el tamaño ajá, como de la Tierra. ajá. Ah, bueno. Gracias por la información. Sí, de nada. Bueno, a ver en línea, los que se fueron a hacer pipí, ya regresen, por favor. Los que se fueron al baño, ya. Saludos, profe. Por aquí estamos desde Europa, Michoacán, México. Muy bien. Aquí desde Honduras, doctor. Dígame, Aquí desde desde Honduras. Honduras.
Desde Honduras. Una, Fedallín, una pregunta. Dígame. ¿Cómo hacer para visitarlos a ustedes? Ustedes están en México, ¿no? Sí, en México, en la ciudad de Morelia. Morelia. ¿Cómo hacer para visitarlos a ustedes al lugar? Porque está interesante todo lo que ustedes están. Pues hay que tomarse un avión. Nada más. Pero no, uno solo le avisa que va para allá, entonces. ¿Perdón? Solo le avisa que va para Morelia. Exacto, sí. No, bueno, o sea, si vienes, pues no sé qué quieras hacer acá. Digamos, yo creo que habría que, sí, o sea, ¿a qué vendrías? ¿A nomás a platicar? Bueno, ¿o quieres trabajar acá en astronomía haciendo algo? O sea, como estudiante, ¿quieres hacer el acá, pues, acá tenemos posgrado, entonces se puede hacer el posgrado en astronomía. No, más que todo es por las cuestiones de, yo aquí soy profesor de ciencias de química y biología aquí y física en Honduras, pero a mí lo que me interesa es ir a experimentar, a ver cómo ustedes hacen, porque aquí sí hay, pero está fuera de mi zona, pero ustedes lo mío que están muy bien avanzados en el conocimiento de astronomía. Y yo saqué una maestría en astrofísica, pero en línea, y quiero conocer más a profundidad de la temática, pero ya con expertos como ustedes. Claro. Entonces, la visita mía es para ver cómo ustedes hacen, afianzar más conocimiento al respecto. Claro. Pues sí, acá dice Connie que entre todos te dan hospedaje, que te vengas para acá, te juntas con la Sociedad Astronómica de Michoacán. Sí, no, que no para siempre el hospedaje, que nomás por un tiempito. No, pero, o sea, lo que se me ocurre que podrías hacer sería venirte para cuando sea el siguiente curso propedéutico del instituto. Y entonces, por un lado, puedes tener las actividades de la SAMAC, y por otro lado podrías entrar de oyente al curso propedéutico del instituto. ¿Y cuándo se dan los cursos? El próximo va a ser, empieza a finales de febrero y dura 2 meses o 3, algo así. 2 meses dura. No puedo. Dura básicamente todo marzo y todo abril. Ya. Sí. Entonces, ese es nuestro curso, es una clase de 1 hora diaria, 1 o 2 horas diarias, no recuerdo. Durante 2 meses, durante 8 semanas. Ya. Eso podría ser, ¿no? Ya que vengas tú solo y a trabajar y demás, pues habría como que pensar en algún proyecto que quisieras hacer para que valiera la pena, ¿no? No, lo mío solo es la parte de conocimiento, de afianzar más el conocimiento. Bueno, si lo que quieres venir es nomás una semana, bueno, podemos pensarlo, que te vengas una semana y que estés aquí también, que la ciudad tenga actividades. Por ejemplo, el último fin de semana de noviembre, pues es la Noche de las Estrellas, entonces puede ser atractivo para ti estar acá, ¿no? Más que ya está muy encima. ¿No van a estar ustedes en Lázaro Cárdenas? Te vas a la ciudad de Lázaro Cárdenas, que queda aquí a 4 horas en la playa. Es playa, da con el Pacífico, está calientita. Entonces la sociedad va a ir para allá para la Noche de Estrellas el sábado 29. Yo en particular, en principio, se supone que voy a estar en La Paz. Me voy a La Paz, Baja California, a pasar la Noche de Estrellas allá, porque la van a hacer orientada a la hacer orientada a la discapacidad. Entonces me invitaron a llevar a Sebastián. Sí, tengo un hijo con discapacidad, entonces me invitaron a llevarlo y a platicar también de la discapacidad. Entonces, bueno, ese puede ser un fin de semana que vengas, pero quizá está muy, muy apresurado ahorita. Podrías pensar en venir el año que entra en algún momento, que sea una semana buena para ti y buena para actividades acá. Ajá. ¿Vos estás pendiente entonces? Sí, claro. Ahí me mandan la información. Acá dicen que te hospedan y que te llevan a comer y todo. ¿Vale? Gracias, muy amable, muy amable. Vale. Bueno. Luis Ortiz, a ver, ¿qué dice Luis Ortiz? Bueno, o sea, no es como una pregunta, pero es como un resumen. O sea, quiero que me diga un resumen como de la imagen donde estaban los núcleos, porque se me trababa mucho en esa parte. Ok.
Bueno, nomás que entonces, como no sé exactamente dónde te trabaste, te mando la presentación, yo creo, y en un momento dado, después a ver si te trae tu tío y platicamos en persona, más fácil. ¿Sale? Va, Dile, va. dile a tu tío que no se agacho, que te traiga, que si él viene, que ¿por qué no te trajo? ¿Te dejó ahí encerrado? Ah, está en Quiroga, está en Quiroga. Sí, está en Quiroga. Bueno, pues nos vamos a Quiroga a comer carnitas y te platico. Va. ¿Vale? Órale, ya va. Gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿en qué me quedé? Me quedé por ahí en las estrellas estas enanas, ¿verdad? A ver, déjenme. En las enanitas. No, las marrones ya las habíamos pasado, ¿no? Creo. Estábamos en esta grafiquita. Y entonces, lo que yo les decía es que, pues bueno, una vez que se acaba el combustible en el núcleo, queman una en su cáscara, pero en el núcleo sigue quedando helio, y si la estrella tiene suficiente masa, entonces puede llegar en algún momento a que este helio se empieza a hacer, a quemar, a producirse energía nuclear a través de la fusión de helio, y la fusión de helio despide todavía más energía. Entonces, por eso es que se vuelven muy, muy luminosas. Y luego, además, si la masa es todavía más grande, pues no solo queman helio, sino que también pueden empezar a quemar carbono, nitrógeno, oxígeno, silicio, etcétera, todas estas, ¿no? Entonces, básicamente, la secuencia principal es cuando convierto hidrógeno en helio y libero un montón de energía, pero luego está esta fase de quemado en cascarita, de hidrógeno en helio. Después de eso, ya empiezo a quemar helio en el núcleo, en la parte central, e hidrógeno a convertirlo en helio en una cáscara. Y esta es la fase donde empiezo a estar ya en la rama horizontal. Pero no solo eso, sino que además, si tengo más masa, pues como les digo, empiezo a quemar carbono. Bueno, puedo llegar a tener quemado de hidrógeno en la cáscara exterior, quemado en helio en otra cascarita, y luego en el centro quemado de carbono o de nitrógeno o de otras cosas. Las estrellas más masivas llegan a tener todas estas cosas, o sea, y le llamamos una estructura de cebolla. Resulta que pueden estar quemando simultáneamente hidrógeno en la cáscara exterior, helio en la cáscara que sigue, carbono en la de más adentro, neón, oxígeno, silicio, hierro, etcétera. Y aquí le estoy poniendo aquí le estoy poniendo los elementos que son, les llamamos alfa, porque son múltiplos de 4, en su núcleo tienen múltiplos de 4 nucleones, pueden ser protones o neutrones, y esos son los que más tiempo duran. Pero en realidad no solamente son esos, son todos los que están, digamos, entre el hidrógeno y el fierro, todos se producen. Ajá, nada más que pues, no vamos a quitar 56 elementos. Entonces, todos estos se producen durante la fase previa a la explosión de supernova. Esto ya es una estrella muy masiva que va a alcanzar incluso a fusionar silicio para convertirlo en fierro, y entonces, bueno, pues ahí produce fierro y produce también níquel, ¿no? El que tenía el cometa, para desgracia de Connie, vuelvo a hablar del cometa. Se produce níquel también por ahí en el camino, y claro, cuando estas cosas revientan, o sea, llega un momento en el que ya en su núcleo está lleno de hierro, ya no, el hierro ya lo puedo fusionar, pero para fusionar, en lugar de que me entregue energía, le tengo que meter energía. Entonces, imagínense, empieza a fusionar el hierro, y eso le quita energía a la estrella, y entonces empieza a perder soporte. Entonces, una cosa que era súper brillante, estaba en la parte más alta del diagrama HR, de repente empieza a perder un montón de energía, y entonces se empieza a colapsar, y entonces en cuestión de horas, esta cosa se colapsa. Uh-huh. Pregunta Connie si por la composición de Betelgeuse se podría saber cuánto tiempo le falta para que explote. No, pero no es por el asunto de la composición, es porque en los modelos que tenemos hoy día hay un montón de aproximaciones. Y una aproximación, por ejemplo, crucial, que puede cambiar muchísimo la evolución de una estrella, es cómo modelas la convección, mezclado, ¿no? O sea, no hay un modelo que te prediga perfectamente bien
si tú hierves agua, tan sencillo como el agua, olvídate una estrella, el agua, le pones calorcito abajo y tú sabes que va a ser convección. Pero exactamente el detalle de qué le va a pasar a cada parcela del agua en esta convección, eso no se puede modelar. Entonces, eso te introduce un montón de incertidumbres aquí, el cómo mezclas, y entonces, pues así como se te puede explotar mañana, te va a explotar dentro de 1.000.000 de años. Entonces, tienes una incertidumbre en el tiempo enorme. ¿Vale? Preguntan aquí, Javier, en el caso, ya no vi. Estaban haciendo una pregunta. Bueno, ahorita seguimos. Entonces, estas estrellas más masivas terminan reventando como supernova. Si quieres, lo que podemos hacer, Martín, es que la dejamos para el rato, para el final, ¿sale? Y entonces terminan reventando como supernova precisamente cuando se les acaba su combustible nuclear, ¿no? Y entonces, esta es una versión diferente al diagrama que les presenté la vez pasada, pero tiene la misma información, nada más que organizada de manera un poco más revuelta para que se hagan más bolas. A ver, empezamos con una nube de gas y polvo que forma protoestrellas. Estas protoestrellas pues terminan formando estrellas como por ejemplo, o sea, una región de formación estelar como la nebulosa del Águila. Bueno, de aquí puede ser que salgan estrellas de muy baja masa, como una enana roja. Estas enanas rojas se cree que eventualmente se pueden volver enanas azules y luego enanas blancas. Si pierden sus capas exteriores, pueden quedar nada más la parte central muy caliente y luego volverse enanas blancas. Estas son las de menos masa que no queman más que hidrógeno. Luego, estrellas de masa un poquitín más intermedia, como el Sol, pues lo que hacen es que pues, se pasan a la secuencia principal, queman hidrógeno, luego se vuelven en gigantes rojas. Dependiendo de su masa, pueden quemar o no helio, pueden quemar o no carbono, pero lo principal es que en esta fase de enanas rojas son muy inestables y empiezan a expulsar sus capas exteriores, y esas capas exteriores forman esta nebulosa aquí, que es mucho más grande que la órbita de Marte. Incluso pueden llegar a ser del tamaño de un año luz. Pueden llegar a tener ese tamaño. Y lo que hay en el centro, al final, digamos, estas gigantes rojas terminan convertidas en enanas blancas. Entonces aquí tenemos una enana blanca que es muy caliente y que está calentando los gases que expulsó, y entonces por eso se ve esta nebulosa. El nombre de nebulosa planetaria fue un nombre que se le dio erróneamente, no es que tenga planetas necesariamente, puede o no tenerlos. Y bueno, finalmente las capas externas se diluyen y pierden brillo, y entonces se convierte, en la parte central se convierte en una enana blanca, que de por sí ya lo era, y conforme se va enfriando, pues se convierte en una enana negra. O sea, una cosa como la Tierra de tamaño, pero con la masa del Sol y ya sin brillar. Eso las estrellas de menos masa. Y las estrellas, en cambio, de más masa, pues lo que les pasa es que pasan una buena parte de su vida en la secuencia principal. Acuérdense que esto, en el caso de las estrellas masivas, eso puede ser tan largo como apenas 2 millones de años o 10, 20 millones de años, pero no mucho más. Se convierte en una supergigante roja como Betelgeuse, ahí está precisamente la etiqueta, y eventualmente revientan como supernovas. Y aquí no tenemos claro cuál es el final de las supernovas. Lo estándar es las más masivas se convierten en hoyos negros, las que no tienen tanta masa se convierten en estrellas de neutrones, y por supuesto que devuelven mucho material al medio interestelar ya enriquecido. También las nebulosas planetarias, fíjense que está claro que van a devolver material, ¿no? Pero este es un material que está menos enriquecido, y este es un material que está más enriquecido porque la estrella masiva formó todos los elementos en el camino. Hay quienes incluso han encontrado en sus modelos que si la explosión es de una estrella muy masiva, puede ser tan fuerte la explosión que incluso ni siquiera quede un hoyo negro. Pero esa parte no está clara del todo. Entonces, bueno, la dejamos así nomás. Para que tengan una idea, la explosión de una supernova, hemos hablado de que las luminosidades de las estrellas andan por ahí de, ¿qué les dije?
digamos, desde 1/100 la luminosidad del Sol, o incluso menos, 1 milésimo, hasta 1 millón de veces la luminosidad del Sol. Bueno, una supernova, en el instante de la explosión, en ese segundo, emite la luz de toda una galaxia. En un segundo. En ese instante es la luz de toda una galaxia. Entonces, esto nos permite determinar distancias muy bien a las estrellas. Entonces, vamos a platicar precisamente de otros indicadores de distancia. ¿Cómo determinamos el brillo de las estrellas? Bueno, a ver, la vez pasada habíamos platicado de que si yo tenía un foco y estaba a una cierta distancia, bueno, pues a la hora de colocarme a una distancia un poco más larga, pues resulta que sí, recibo menos flujo. Y entonces platicamos que hay una ley que le llamamos inversa al cuadrado. Conforme yo me alejo al doble de distancia, la luz que recibo, el brillo que recibo, digamos, se me disminuye 4 veces, y si me alejo 3 veces, se disminuye 9 veces. Este es simplemente un efecto geométrico. Y eso me da origen a esta ecuacioncita, que el flujo que yo recibo depende de la energía por unidad de tiempo que emite la estrella, pero también depende de la distancia a la que estoy. Es decir, esta estrella tiene cierta luminosidad y entonces toda esa energía tiene que atravesar esta superficie. Pero si yo estoy entonces con una cubetita o con un detector de luz aquí, pues recibo cierto flujo. Pero si me ubico más lejos, pues cada vez yo con mi mismo detector recibo menos luz. Ajá. Entonces, bueno, esta relación, precisamente, fíjense nomás, imagínense que tenemos una estrella que tiene una luminosidad dada, la que sea, y que está a una cierta distancia. Entonces, la relación entre el flujo y luminosidad, pues es esta. Es la misma ecuación que hace rato, nada más que en la otra tenía el flujo despejado, ahora tengo la luminosidad despejada. Bueno, si ahora me veo otra estrella del mismo tipo, que yo sé que tiene la misma luminosidad, pero que está a otra distancia, pues la ecuación va a ser esta. Es otro flujo y otra distancia, pero la luminosidad es la misma, porque estoy fijándome en estrellas del mismo tipo. Entonces, puedo igualar estas dos cosas, lo de arriba y lo de abajo. Y si los igualo, lo que me queda es esto de aquí, que el cociente de flujos es proporcional al inverso del cociente de las distancias elevado al cuadrado. De manera que los flujos, los flujos es algo que yo conozco, es algo que mido. Yo mido el flujo de una estrella y mido el flujo de otra estrella parecida. Si es un 2 o puse un 1 2 veces, perdón, es mi error. Debe ser F1 entre F2, porque van al revés que los radios. ¿Ok? Entonces, F1 entre F2 es igual a R2 entre R1 al cuadrado. Bueno, si yo conozco los flujos, porque son lo que mido de una estrella o de otra, y conozco la distancia a una de ellas, entonces puedo inferir la distancia a la otra con esta ecuación. Ajá. Bueno, entonces esto precisamente me permite determinar distancias a estrellas. Y en particular este diagrama que ya se los había mostrado es el diagrama HR, y aquí nada más puse valores arbitrarios, pero están en proporción, en esta proporción. Un punto por aquí, si tiene un flujo de 1, bueno, pues un punto por acá tiene un flujo de 10 y una estrella por acá tiene un flujo de 100 y un punto por acá de 1000. Así es como cambian los flujos en las estrellas. Entonces, fíjense nomás, yo tengo el cúmulo de las lladas y tengo su secuencia principal. Tengo el cúmulo de las Pléyades y tengo su secuencia principal. Pero la única diferencia entre estos dos cúmulos es que las lladas están más cerca y las Pléyades están más lejos. Como están más lejos, caen más abajito, tengo menos flujo. Pero entonces, lo que puedo ver es, a ver, ¿qué factor es ese? ¿Cuánto mide? Pues me lo traigo para acá y resulta que es un factor como de 15, más o menos 16. Y entonces, 16 en flujo le saco la raíz cuadrada para encontrar la distancia, y entonces resulta que las lladas deben de estar 4 veces más cerca que las Pléyades, precisamente usando esa ecuación. Y a la hora de que vamos, estos son cúmulos más o menos cercanos, entonces podemos medirles paralaje, y cuando medimos paralaje nos damos cuenta que en efecto las llaves están a 40 parsecs y las Pléyades a 160, más o menos. Entonces, si se fijan, el diagrama HR
si yo mido, digamos, el diagrama HR a partir de flujos y no de luminosidades, pues un cúmulo me va a quedar más arriba y otro más abajo. Pero si yo sé dónde pasa la secuencia principal, yo puedo desplazar un diagrama respecto al otro y encontrar las distancias. Entonces, esto me permite estimar distancias. Entonces, este maldito diagrama ya nos permitió entender la evolución de las estrellas, nos permitió entender las temperaturas de las estrellas, un montón de cosas, y además ahora también nos permite entender distancias. Bueno, acá tenemos precisamente un ejercicio de a de veras hecho por un astrónomo por un grupo de astrónomos con diferentes cúmulos. Ahí están sus diferentes secuencias principales y hacen precisamente ellos el ejercicio de determinar esta diferencia de aquí y entonces determinar las distancias a los diferentes cúmulos. Entonces, cuando tengo un cúmulo, ubico su secuencia principal y puedo inferir su distancia. Bueno, en este diagrama que ya les he presentado, ya tengo luminosidades. Quiere decir que ya corrigieron todas las distancias, pero en realidad, pues originalmente el cúmulo de M87 pues estaba por allá abajo, ¿no? Y el cúmulo de la ya estaba mucho más arriba porque las distancias son muy diferentes, precisamente. Pero ya cuando uno corrige, pues todos los cúmulos coinciden en las secuencias principales tienen que coincidir. Bueno, otros indicadores de distancias. Volvemos al diagrama HR. Acá tenemos el diagrama HR con un grupo de estrellas de a de veras, y una de las cosas es esta cosa, esto de aquí que les comenté que se llamaba el grumo rojo, o en inglés el red clump. Este grupito es un grupito de estrellas, precisamente de cuando las estrellas que estaban en secuencia principal salieron, se inflaron, se volvieron bien grandotas, y luego empiezan a quemar helio y caen un poquitín y se quedan aquí. Las estrellas que se quedan aquí son las de estrellas que son más o menos, que tienen elementos químicos pesados, es decir, estrellas como el Sol. Esas se quedan por ahí. Las estrellas que no son tan ricas químicamente hablando, se vienen un poquitín más para acá y entonces pasan a esta banda y entonces se vuelven RR Liras. Entonces, fíjense que la luminosidad es más o menos la misma y es algo así como entre 30 y 100 veces la luminosidad del Sol. Entonces, dado que yo sé la luminosidad de esto, de la luminosidad intrínseca de estas estrellas, pues la idea es, ¿puedo yo ir a buscar estrellas de este tipo en otros lados? Bueno, pues sí, precisamente esas estrellas, fíjense, son estrellas muy frías, están en la parte de la derecha del diagrama HR, entonces son estrellas muy frías que básicamente tienen su emisión en el infrarrojo. El óptico prácticamente no emite nada en óptico, pero emiten básicamente todo en infrarrojo. Pero no solo eso, sino que como ustedes pueden ver, pues son estrellas bastante más brillantes que el Sol. El Sol anda por acá abajo. Ajá. Entonces, estas estrellas se pueden ver a grandes distancias. Ahora, son infrarrojas. ¿Qué ventaja o qué desventajas es que tengan mucha emisión en infrarroja? Bueno, pues esta de aquí, fíjense nomás, esta es un diagrama de las estrellas que vio en todo el cielo el satélite Gaia. Y el satélite Gaia operó en longitudes de onda del óptico. Como pueden ver, pues hay un montón de bandas oscuras por ahí, pero ¿qué tal que las vemos en infrarrojo? En infrarrojo, la galaxia se vuelve mucho más transparente. Exacto. Sí, no hace honor el proyector, ¿verdad? Tenemos que pedirle a CECITI que nos cambie el proyector. Exacto. ¿Quieren apagarla? Para ver esto. Entonces, pues sí hay una diferencia considerable. Las nubes que están enfrente nos tapan la luz de las estrellas que están atrás. Entonces, bueno, para que vean un close-up de esto, acá tenemos una imagen del Hubble, de la parte central de nuestra galaxia, y vean cómo se ve en el cercano infrarrojo. Ajá. Entonces, claro, las bandas, no es que no haya bandas oscuras, pero son, digamos, solamente las regiones más densas
permanecen, ¿no? En realidad tenemos mucho más capacidad de llegar hacia el centro. Y bueno, cuando analizamos en el cercano infrarrojo la luz de las estrellas, en el cercano infrarrojo, ¿quiénes dominan la emisión? Yo diría que le dejaras apagado, ¿eh, Martín? Sí. ¿Los de qué? Ah, que los de internet no nos ven. Ni, no les interesamos. Bueno, entonces, cuando analizamos la luz en detalle en el cercano infrarrojo, resulta que quienes dominan la luminosidad son precisamente esas estrellas gigantes rojas del Red Clump, que ya sabemos qué luminosidad tienen y sabemos a qué distancia las podemos ver. Bueno, pues resulta que a la hora de contar estrellas, esta es una imagen, pero ya de isocontornos, y fíjense cómo se ve que la galaxia no es simétrica. Acá tenemos una colita que no se ve para el otro lado. La galaxia, este es donde dice L igual a 0, B igual a 0, ya se me trabó el bicho este. Espérenme tantito. Donde dice, otra vez. A ver, ya. No se deja. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿me ibas a decir algo? Arriba dice qué. ¿Quién sabe? No, es que no me está funcionando bien el mausito. Bueno, aquí está. Entonces, este es el centro de la galaxia y le llamamos L igual a 0, B igual a 0. Y esto, digamos, son como, son contornos que tienen la misma luminosidad. Entonces, fíjense cómo la galaxia es asimétrica hacia la izquierda y hacia la derecha en la parte central. Después ya se vuelve más o menos simétrica en estos contornos más externos. Pero en los contornos más internos es asimétrica. Eso lo que nos está diciendo es que tenemos una barra. Tenemos una barra que está inclinada y tenemos la parte de la izquierda está más cerca de nosotros y por eso la vemos. Y la parte de la derecha está más lejos y ya no recibimos tanta luz. Precisamente eso es lo que nos dice esto. Ajá. Entonces, pues sí, nos da una información muy, muy relevante el estudiar en infrarrojo y esto es gracias a que tenemos esas estrellas que emiten mucho en infrarrojo y entonces pueden atravesar la galaxia y las podemos ver a una distancia de 8 kiloparsecs o de 24,000 años luz. Bueno. Entonces, eso nos permite determinar distancias. Otros indicadores de distancia son las estrellas RR Lyra. Como les comenté hace rato, las estrellas del Red Clump están aquí y son estrellas químicamente ricas. Ajá, y por eso, y al ser químicamente ricas, se enfrían más fácilmente y entonces se quedan en la parte de la izquierda. Las estrellas RR Lyra son estrellas más viejitas. No más viejitas, sino menos ricas químicamente. Ajá. Y al ser menos ricas químicamente, lo que eso hace es que sean más frías, perdón, más calientes. Entonces, en lugar de quedarse aquí, se vienen más para la derecha y llegan a esta banda de inestabilidad. Bueno, pues estas estrellas, como ustedes pueden ver, su brillo cambia y cambia con una cierta forma muy particular. Pero les pasa lo mismo que a las cefeidas. Las más grandes tienen periodos de variación más lentos y las más chicas tienen periodos de variación más rápidos. A la vez, las más grandes son más luminosas y las más chicas son menos luminosas. Es decir, aquí en este diagrama HR, las estrellas R Lyra suben y bajan, suben y bajan. Ajá. Están oscilando más o menos en esta región y el periodo de oscilación está relacionado con su luminosidad intrínseca. Y entonces eso nos permite también determinar distancia. ¿Y qué tipo de objetos podemos ver aquí? Pues los objetos que tienen estrellas viejitas. ¿Cómo qué? Pues como los satélites de nuestra galaxia. Nuestra galaxia es un dibujo, ¿eh? No es de veras. Nuestra galaxia sabemos que tiene satélites y estos satélites han ido dejando estrellas que, digamos, nuestra galaxia los va desgarrando a sus satélites. Y al irlos desgarrando, estos satélites van dejando una estela de estrellas.
Entonces, precisamente lo que podemos detectar en el halo de la galaxia son precisamente estas corrientes de estrellas. Y lo podemos detectar gracias a las RR Lyrax, que son muy brillantes y son viejitas. Entonces, en estos satélites ya no hay formación estelar, ya son estrellas muy viejitas. Aquí tenemos el diagrama de adeveras. No es que podamos siempre cubrir todo el cielo. A veces podemos cubrir regiones más grandes, a veces menos. Pero digamos, piensen que esto de aquí es prácticamente todo el cielo. Es todo el cielo. Ajá. Fíjense, vamos desde 0 hasta 90 en el norte, desde 0 hasta 90 en el sur, y desde 0 aquí hasta menos 200 y cacho, 300, y luego otros 60 por acá. Entonces es todo el cielo esto. Pero claro, yo tengo un telescopio en el norte, pues veo solo una parte. Si tuviera un telescopio en el sur, vería la otra parte. Este telescopio estuvo en el norte y fue capaz de observar esto y esto. Me van a decir, oye, ¿y por qué aquí en medio no? Pues porque aquí en medio se atraviesa la galaxia y este era un sondeo diseñado para ver la parte externa, la parte externa de la galaxia. Entonces no podemos ver justo donde está nuestra galaxia porque hay mucho gas y polvo. Y estas son estrellas que emiten en el visible principalmente. Pero fíjense cómo aquí se ve precisamente, los colores son conteos de estrellas. Aquí hay pocas estrellas y en donde está más brillante quiere decir que hay más estrellas. Y lo que ustedes pueden ver es precisamente que hay corrientes. Fíjense, aquí hay dos colitas que continúan por acá. Ajá. Bueno, y curiosamente no solo terminan por acá, sino que aquí hay como un máximo. Bueno, precisamente eso tiene que ver con la transparencia anterior. Resulta que sabemos hoy día que tenemos nosotros nuestra Vía Láctea ahí, el Sol está de un lado y del otro lado, más o menos en dirección del centro de la galaxia, resulta que hay el centro de una antigua galaxia enana que hemos venido desgarrando. Esta galaxia enana le llamamos la galaxia de Sagitario, porque está en la constelación de Sagitario, y precisamente sabemos que esta galaxia le ha dado cuando menos 2 vueltas a nuestra Vía Láctea, y son precisamente esas corrientes que vemos ahí. Esas estelas que se ven ahí son corrientes donde hay mayor número de estrellas. Ajá. ¿Vale? No, hombre, hay muchas más. No solo 5. O sea, de entrada están las 2 de Magallanes. Esta es una tercera. Pero hay muchas más. O sea, realmente sí, y hay un montón de cúmulos globulares que también hemos ido desgarrando, sí. O sea, esto de lo que nos ha hablado es que nuestra galaxia ha tenido, pues, un pasado violentón, donde ha ido agarrando y atrapando otras, lo que pueda, lo que le caiga, sí. Y esto también nos habla de cómo evolucionan las galaxias, que es lo que pensaba yo ver en la siguiente clase. Cómo evolucionan las galaxias. Bueno, esta es una foto de otra galaxia. Y cuando les muestro esta foto y les pregunto a mis alumnos, ¿qué es esto de aquí? Ay, pues seguro que es gas. No, aquí no hay gas. Esta es una foto en óptico. Esto, lo que son esas corrientes, son estrellas. Esto de aquí no es gas, son estrellas que se han ido desparramando conforme una galaxia aquí ha ido, digamos, esta galaxia central, que es muy masiva, ha ido desgarrando a otra galaxia chiquita. Eso es lo que le hacen las galaxias grandes a las galaxias chicas, las desgarran. Esta no me sé el nombre, pero te lo consigo. Tú pones, ¿qué será? Porque si hay galaxia con I. Creo que ahora si pones galaxia satélite, te aparece. Googleate galaxia satélite y te debe aparecer. Y le pones en imágenes, por supuesto, ¿no? Entonces, en realidad estas fotos las empezamos a hacer hace relativamente poco tiempo, hace unos 20 años. Cuando yo estudié, a mí no me platicaron esto. Hace 30 años, ¿no? O 25. Pero ya más recientemente la gente se ha dedicado como a tratar de tomar fotos con lo que llamamos mayor profundidad, es decir, dejar el obturador abierto y que caiga más luz, y entonces las cosas más débiles empiezan a aparecer, y entonces pues aparece eso, ¿no? Bueno, otros estimadores de distancias, bueno, pues están las estrellas cefeidas, que esas son famosas,
son estas estrellas que están por acá. Fíjense, ya subimos bastantito respecto, acá estaban las RR Lira y acá estaban las estrellas del Red Clump. Bueno, estas son todavía bastante más luminosas. De 10 a 100 veces más luminosas que las RR Lira. Entonces, estas nos permiten llegar a distancias todavía más lejanas. Y estas estrellas, precisamente en la primera clase les platiqué que Henrietta Leavitt se dedicó a estudiar las estrellas cefeidas, y bueno, pues las estrellas cefeidas tienen una cierta variación en brillo y precisamente obedecen a una relación periodo-luminosidad que también les platiqué. Aquí, digamos, aquí estos números sí son números de a de veras. Estos son 100 luminosidades solares, 3.000, 10.000 y 30.000. Entonces, las estrellas cefeidas que tienen periodos de oscilación de 90 a 100 días son 30.000 veces más luminosas que el Sol. Y las que tienen periodos de oscilación de 2 a 3 días apenas son 1.000 veces más luminosas. Entonces, este tipo de estrellas también nos permiten determinar distancias, y fue precisamente con estas con las que determinamos la distancia a Andrómeda, y entendimos que nuestra galaxia era una galaxia espiral y que Andrómeda era otra galaxia espiral que no pertenecía, que no estaba dentro de nuestra galaxia. Bueno, otros indicadores de distancias son estos de aquí, las estrellas supernova tipo 1A. Así como las estrellas masivas forman todos los elementos químicos y revientan y emiten un montón de energía, están estas otras supernovas que son muy buenas para indicar distancia, porque tienen una cantidad de energía muy bien definida en el momento de su explosión. Las otras, mal que bien, dependiendo si son más masivas o menos masivas, revientan como supernova, pero no siempre tienen la misma luminosidad. Estas sí. Estas se producen de la siguiente manera. En realidad se producen con un sistema binario, no muy abierto, más o menos cerradito, más o menos cercano. Una estrella es más masiva que la otra, y entonces la que es más masiva evoluciona y se convierte en una gigante roja. Pero como el sistema está cercano, resulta que la gigante roja le cede materia a la otra, le da materia. Y entonces se termina formando un sistema binario donde la que tenía poquita masa ganó masa. Y en cambio la que tenía mucha masa se queda ya como una enana blanca. Entonces, digamos que acá tenemos una enana blanca, la que era masiva ya pasó a ser enana blanca. La que era de menos masa ya pasó a tener más masa. Y además tienen un disquito interno que les mete algo de fricción y las hace todavía más cercanas. Bueno, pues resulta que con el paso del tiempo este sistema sigue dando vueltas, y resulta que ahora la que ganó masa pues evoluciona más rápido y se convierte eventualmente en una gigante roja. Y él le cede una gigante roja masa y le cede la masa a esta que ya es un objeto, ya es una enana blanca. Y las enanas blancas son objetos ahora sí que a punto de turrón. Son objetos que ya no pueden ganar mucha más masa porque truenan como supernovas, las enanas blancas. Entonces, precisamente, si esto ya tiene cerca de una vez y media la masa del Sol, entonces explota como supernova, y explota como supernova con una energía característica. Y esa energía característica la podemos medir. Entonces, esta es la curva de luz de una supernova tipo 1A. Y este pico de aquí, este máximo, es un máximo bien característico. Entonces, si yo mido el flujo que tengo aquí, puedo inferir la distancia, porque sé la luminosidad que debe de tener. Sé la L de la ecuación y mido el flujo. Entonces, despejo la distancia a la que está. Y entonces, por eso es que es súper importante cuando alguien observa una supernova, que todos los telescopios apunten ahí para ver cómo es su curva de luz, para ver si era una supernova tipo 1A, y para ver además con la mayor precisión posible cuánto llegó a ser este valor, porque este valor dura poquitos días, dura unos cuantos días. Entonces, si de repente no lo observé, sino que cuando ya estaba por acá, pues ya mi medición va a ser muy chafa. Entonces, es muy importante que siempre que se ve una supernova, vayamos a verla. Y entonces, por eso la importancia de Felipe Rivera, que observó, detectó que había una supernova por ahí, y entonces se preocupó por mandar el cable a Ciudad de México, de Ciudad de México lo mandaron a Harvard, le dijeron, sí, padrísimo,
Muchas gracias, pero ya lo habían descubierto otra persona, ¿no? Sí, gracias por participar. Pero digamos, eso es lo que hacen los aficionados cuando ven una supernova, la tienen que reportar. Y el telescopio Vera Rubin, que está a punto de, pues ya empezó a operar, de hecho, va a precisamente estar detectando este tipo de objetos, entre otros, aparte de cometas que no le gustan a Comini, y de cometas extrasolares que no le gustan a Connie y de estrellas variables en general. Entonces, fíjense bueno, que esto va a ser muy importante. El otro indicador de distancias, también ya hemos platicado un poquitín de él, pues es la ley de Hubble. Entonces, Hubble lo que hizo es, pues a partir de las cefeidas midió la distancia a Andrómeda, pero midió la distancia a las galaxias más cercanas que pudo. Y encontró pues que conforme más lejos estaban, la velocidad era mayor. Ajá, y que más o menos caían en una línea recta. Esto, fíjense, aquí el eje X tiene una distancia de 2 millones de parsecs, pero en realidad luego le extendió como un factor de 10 veces más, hasta 30, 15 veces más. Llegó a medir hasta 15, hasta 30 parsecs, hasta 30 millones de parsecs, perdón. Entonces, esto ya es para galaxias. Ajá. Y entonces lo que hacemos es decir, bueno, pues hasta donde hemos podido medir, la ley de Hubble es buena, vale, se vale. Entonces, muchas veces lo que hacemos es, si ya no sabemos, si ya no podemos ver estrellas cefeidas y no tenemos una supernova por ahí, lo que decimos es, vamos a ver a qué velocidad esa galaxia se está alejando de nosotros, usamos esa ecuación que está ahí en rojito e inferimos la distancia. Pero también por eso es súper importante que podamos detectar supernovas que explotan en otras galaxias, porque cuando una supernova que emite toda la luz de una galaxia en un segundo la podemos detectar, entonces sabemos cuál es su luminosidad, inferimos su distancia, y entonces podemos decir, ay, mira, sí, la ley de Hubble se sigue valiendo a esa distancia, o capaz que no, pero necesitamos medir esas supernovas. ¿Vale? Entonces, bueno, así es como hemos ido construyendo la escalera de distancias. Hay otros métodos un poco más complicados o menos complicados, pero pero digamos, estos son como los principales métodos para determinar distancias al universo. Y la siguiente clase pensaba yo platicarles de cómo evolucionan las galaxias. ¿Cómo son las galaxias y cómo evolucionan? ¿Perdón? No, sí. Pensaba, pero ya no, sí, todavía. ¿Vale? A ver, entonces, preguntas. A ver, Martín tiene la primera duda. Venga. No. Ajá. Ujú. Lo que nos llega la información. Ajá. Si pregunta Martín, digamos que si tenemos células que están formando en otra tierra, en otro sistema, que está muy lejos, en otra galaxia, ¿no? Y de aquí a que nos llega la luz de ese otro lugar, digamos, ¿cómo nos vamos a enterar? Algo así, ¿no? Imagino. Mira, ahí la clave, digamos, es si nosotros podríamos hoy día ver una civilización o un planeta con vida, pero puede ser que hoy día ya ese planeta ya tenga una civilización más avanzada o que ya la vida ya no exista. En realidad, lo que estamos viendo es el pasado de ese planeta. Y esa es la pregunta, sí, estamos viendo el pasado de ese planeta. Sí. Qué feo, ¿no? ¿Perdón?
Ah, y puede ser que haya estallado, sí. Exacto. O sea, podría ser que estemos viendo un planeta que ya no existe porque ya la estrella ya explotó. Exacto. O sea, por ejemplo, Betelgeuse está como a 1500 años luz, más o menos. ¿Capaz de que ya explotó? Pues no está está en Orión. Orión está. Pero puede ser que sea nomás la constelación y que Betelgeuse sea mucho más cercana, pero según yo no debe estar como a 1500 años luz, aprox. Ahorita vemos. ¿Hay más preguntas por ahí, Martín? A ver. ¿640 años luz? ¿En serio? ¿No tan cerquita? Las del centro de Orión, a 700 años luz. No, sí, están desfasadas. No, no es que estén a la misma distancia, pero digamos, la nebulosa de Orión está a 400 parsecs. 4 por 3, 12.200 años luz. Lo que es la nebulosa de Orión. Sí. Bueno, a ver. Ah, que se puede justificar una ausencia, es que la última clase no pude conectar por práctica de hospital. Pues eso no depende de mí, depende de Licti, de Martín y de Connie. De Martín, pues Martín te dirá, escribe al correo en el que te inscribiste y ahí le preguntas, ¿sale? Olga, ¿puedo salir de la reunión? Pues yo creo que sí, que aquí no obligamos a nadie. No, exacto. Claro que sí, te puedes ir al bar ya, es viernes. Profesor, ¿se puede agarrar una pequeña porción de esa remanente de esa nebulosa planetaria que dejara el solo, suponiendo la teoría de término de física? Ahí no entiendo. ¿Se puede agarrar una pequeña porción de esa remanente de esa nebulosa planetaria que dejara el solo, suponiendo la teoría de término de física? No sé a qué te refieres con la teoría A ver, no, este es Oswen Picon. A ver, no podemos agarrar ninguna porción de nada porque no nos están muy lejos las estrellas y no hemos ido a ninguna otra estrella. No sé a qué te refieras con que si se puede agarrar una pequeña porción de esa remanente. Si te refieres a que se puede tomar una foto de una pequeña porción, eso sí se podría hacer. Pero no sé exactamente qué es lo que quieras hacer con esa pequeña porción. Ciertamente a las nebulosas planetarias les medimos un montón de cosas en términos de física, les medimos sus espectros y eso nos permite determinar densidades, temperaturas, velocidades, etcétera. O sea, sí se sabe mucho de las nebulosas planetarias en términos de física gracias a lo que les medimos. Pero exactamente lo que preguntas no sé qué es. Luego, Eugenio Bernabeu. ¿Hay enlace para poder descargar la clase? Martín, creo que sí, ¿no? La primera clase ya está cargada. Ok, la primera clase ya está descargada, la segunda la vamos a descargar ya próximamente y la tercera Martín les avisará cuando esté descargada. Y yo les mando las transparencias sin ningún problema. Se las paso a Martín y que Martín se las haga llegar, ¿sale? O las subimos a un drive ahí en la nube y ahí lo bajan. Ajá. Que Connie va a subir además en esa liga, va a subir pásamelo y yo lo comparto. Vamos a compartir una novela de ciencia ficción que dice, de Arthur C. Clarke, que dice Connie que está muy buena. ¿Sí? Bueno. Diego Díaz, Javier, en el caso de las estrellas masivas, para el caso del efecto cebolla en el núcleo, ¿se ubican los elementos pesados o puede variar?
No, o sea, digamos, es un diagrama muy esquemático, pero ciertamente los elementos más pesados se forman después y los elementos más ligeros se forman desde antes. Digamos, tú tienes hidrógeno y una mezcla de los demás gases y primero quemas el hidrógeno en el centro, pero luego lo empiezas a quemar en cáscaras de afuera. Lo del centro, pues ya tiene helio y entonces ese helio empieza a formar elementos más pesados como carbono, nitrógeno, oxígeno, etcétera. Y entonces lo quemas en el centro, pero ya que se acaba la posibilidad de quemar en el centro, entonces empiezas a quemar en una cáscara. Y digamos, es lo que te va haciendo cáscara. Pero en realidad no es que sea perfectamente cebolla, pues de entrada, si tienes algo de convección en algún lugar, pues se va a mezclar, ¿no? Es como una idealización. Pero sí, en general, el fierro es lo último que se produce. Es el más difícil de producir porque necesitas temperaturas y densidades muy, muy grandes, como de miles de millones de grados, algo así. Sí, sí. Como 1.000 millones de grados necesitas para fusionar el silicio en fierro. Bueno, Carlos Torres, estos gases que expulsó al tener muchos elementos fusionados durante la vida de la estrella, ¿pueden volver a formar planetas? Sí, por supuesto. Todos los elementos que están en tu cuerpo y en el mío, todos se produjeron en el interior de una estrella. Entonces, alguna vez nuestros elementos químicos estuvieron en el interior de una estrella. ¿No es romántico? ¿Sí es romántico o no es romántico? Sí, es romántico. Sí, todos los elementos químicos se produjeron en el interior de las estrellas. Ojo, mi hijo cuando estaba chiquito era bien nerd y entonces se ponía a ver videitos y cosas así. Entonces en una charla, el astrónomo en turno dijo, todos los elementos químicos se producen en el interior de las estrellas. Y que este canijo alza la mano, no, no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Sí, no es cierto. No. Bueno, el hidrógeno no, pero él se refería a todos menos el hidrógeno y el helio primordial. Pero no, lo que decía él es que por decaimiento radiactivo tú puedes convertir elementos pesados y formar helio, por ejemplo. El decaimiento radioactivo tienes plutonio, decae radiactivamente, se convierte en algo más ligero y formas helio. Y eso no necesariamente ocurre en el interior de las estrellas, ocurre en el interior de la Tierra, ¿no? Y precisamente el helio de los globos que ustedes sacan se ha producido así y hasta afuera, pero se produce así, se produce precisamente por decaimiento radioactivo. Entonces, claro, para haber llegado a ese plutonio, para haber llegado a este plutonio, sí tuviste que haber estado en el interior de una estrella, eso sí. Pero bueno, es un detalle ahí. ¿Qué noticias hay de que explotó Betelgeuse? Pues ninguna, porque no sabemos si, o sea, ahí sigue Betelgeuse. Lo que sí es que hay una noticia nueva de Betelgeuse, ¿la oyeron ustedes en la semana? Es nuevecita. Resulta que se sospechaba que podía ser un sistema binario, ya se confirmó. Es un sistema binario y ya se detectó y está como que en el bordecito de donde llega Betelgeuse. Exacto, entonces tiene un brillo intrínseco de que está oscilando la estrella. La estrella está oscilando, pero además tiene un planeta que le da vuelta, no un planeta, sino una compañera. Entonces Betelgeuse podría en un momento dado hacer lo de las estrellas, las supernovas 1A. O podría ella misma, como es masiva, también podría reventar. Entonces habrá que ver qué le ocurre. No, ¿por qué? No sabemos, pero ¿por qué 50-50? Pero no, pero no nos ha llegado y nomás ha tardado años luz, 700 años, o sea, hace 700 años pudo haber explotado, pero permite, si la probabilidad de que explote 100% es de aquí a 1.000.000 de años, entonces la fracción de tiempo esta es cortitita, entonces lo más probable es que no haya explotado. No es 50%, no es 50%, te voy a mandar a estudiar probabilidad. No lo sabemos, pero no es 50%. No es 50% porque 700 años es muy poquito comparado con el tiempo que va a estar en esta fase. No importa.
No importa. Exacto, sí. ¿Cómo? Ya empezó la clase, sí. A ver, otra pregunta. ¿Las enanas blancas alguna vez se apagan o mueren? Sí, las enanas blancas ya no están haciendo reacciones nucleares, entonces lo único que están haciendo es enfriarse. Eso es lo que están haciendo las enanas blancas. Se están, literalmente, son estrellas muertas. Sí, se están despidiendo. Me gustaría que manejara imágenes como en la sesión de hoy. Gracias por la exposición. Vale. Otra antes, Juan Diego. En el caso de las estrellas masivas, para el caso del efecto cebolla. Pero eso ya lo platicamos justo ahorita, ¿no? Sí. Aubat, espérate, Aubat me faltó. Maestro, el enlace, dice para mí, enlace dinámico no válido. Esa es pregunta para Martín. Intento acceder, pero no puedo. Le dejo mi nombre, sí, déjaselo a mándaselo a Martín en la liga donde te registraste. Luego, David, ¿cómo se determina que nuestro Sol es una estrella de tercera generación? Es por su composición química, en efecto. La composición química es que, o sea, el universo nació mucho más pobre en elementos químicos y el Sol ya no es tan pobre. Ajá, entonces, por eso es que sabemos que, pues yo no sé si tercera o qué generación, pero ya la primera y la segunda seguramente no fueron. ¿Vale? Luego, Ulfilias, espérame, te me subiste. Ulfilias Joaquín. La clase anterior mandaron un link que tenía el formulario de inscripción. Si lo tomaron como asistencia, pues me dice Martín que sí. Hoshi, ¿enviarán el link otra vez? Sí se va a enviar el link de la grabación. Aunque esta clase de hoy, ojo, se grabó, no, la primera hora se perdió. Se nos fue darle clic al inicio. Para la siguiente clase, cuando empiece la clase, acuérdense ustedes de recordarnos. Acuérdense de recordarnos y nunca duden de nuestra capacidad de olvido. Así que recuérdenos que empezamos la grabación. Los elementos más ligeros van disminuyendo a los elementos más pesados el momento en el que las estrellas empiezan el proceso de morir o transformarse. A ver, ¿cómo? Los elementos más ligeros pues se van transformando en elementos más pesados y entonces disminuyen en cantidad, sí. Y los elementos más pesados pues, se van volviendo cada vez más abundantes. Ajá. Pero esto, digamos, esto es durante toda la vida de las estrellas. Ya cuando mueren las estrellas, parte de ese material se devuelve al medio y puede formar otros planetas y otras estrellas y seres humanos como nosotros. Carlos Torres, la pregunta es si una estrella al final finalizar su vida y expulsar sus capas, estas pueden dar origen a nuevos planetas. Sí, esa ya la habían preguntado y sí, en efecto, eso es lo que ocurre. Eugenio, en la tabla periódica hay un elemento que no se encuentra en la Tierra, el helio. El helio sí se encuentra en la Tierra y justo ahorita platicando de la historia de mi hijo, les expliqué. No se encuentra de manera, digamos, lo que tenemos de helio no es que pertenecía a la nebulosa solar original, sino que lo que tenía de helio la Tierra lo perdió, pero lo que tenemos hoy de helio se ha producido por decaimiento radioactivo. Entonces el plutonio, estos elementos radioactivos, uranio, etcétera, decaen y al decaer emiten partículas de helio. Y esas pueden quedar atrapadas entre las rocas y entonces luego van los ingenieros, pican las rocas y extraen el helio y forman los globos con los que tú tienes, exacto, que le avientas a los Reyes Magos el 6 de enero. Adelante un mes, ya quiero mis Reyes, el 5. Mi nombre es Abril Cal y Mayor de Ciudad de México. Gracias, de nada. Muchas gracias, de nada, al contrario, aquí estamos para lo que se les ofrezca. Falta una, y pues ya ustedes me dicen si quieren el semestre que entra podemos hacer una clase al mes, con temas variados. ¿El 21 qué? Es la siguiente clase. El 21 de noviembre es la siguiente clase, y para el siguiente, pues para la siguiente hacemos una al mes, ¿no? Para que no sea tan pesado para mí. Sí, todavía no sé cuándo. Si me voy a ir de sabático, pues sí, eso quiero, pero no sé cuándo.
No lo suelto el micrófono, ¿verdad? Sí. Híjole. Pero luego me dicen que lo hago bien y pues me sale peor porque entonces no lo suelto menos. Ya, se lo voy a pasar a Connie porque le dé envidia. Chao, gracias.